Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el unboxing y la configuración del Google Chromecast. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Esta es la parte delantera de la caja del Google Chromecast. Sacamos el mínimo posible de la cuchilla y buscamos la solapa para hacer el corte. Cortamos y comenzamos a retirar el plástico exterior. Se está resistiendo un poquito y ya lo tenemos desembalado. Con este dispositivo, si tienes una tele o un monitor que no son inteligentes o ya no soportan las nuevas actualizaciones de las aplicaciones, podrás seguir viendo tus aplicaciones favoritas en tu monitor o televisión. Tienes más de 1000 aplicaciones para Android y iPhone. En la parte de abajo de la caja podemos ver las aplicaciones principales. En el lateral viene información sobre el dispositivo y nos cuenta que nuestro teléfono o tablet es el mando. En la parte trasera viene más información. Toda la diversión en un mismo sitio. Series, películas, YouTube, TV en directo, fotos, todo en pantalla grande, desde cualquier dispositivo de tu familia. Y por el otro lateral tenemos las características. Es compatible con la resolución 1080p HD. Es compatible con el asistente de Google. Tiramos desde la parte inferior de la caja para sacar el contenido. Se está resistiendo un poco y tenemos otra caja de color blanco. En la parte derecha de abajo puedes ver el logotipo original de Google. Y el resto de la caja es de color blanco. Abrimos la tapa y lo primero que encontramos es el dispositivo. Lo quitamos y vamos a ver lo que hay bajo la tapa superior. Aquí tenemos el cargador o el enchufe. Es de 5 vatios. Y esta es la versión europea del enchufe. Por la parte de arriba tenemos un conector USB. Sacamos este cartón rectangular de color blanco y en el interior contiene un cable. En un extremo tenemos el conector USB y en el otro extremo tenemos un conector micro USB. Y aquí tenemos los dos conectores. Aquí tenemos el manual de instrucciones en varios idiomas, incluido el español. Y ya no nos queda más nada en la caja. Ahora vamos a ver el dispositivo Google Chromecast. Es de plástico robusto, de color gris oscuro. En un extremo tiene un conector HDMI. Y tenemos un botón en la parte izquierda. Un LED por la parte derecha y en el centro tenemos el conector micro USB. Estos son todos los componentes que incluye la caja del Google Chromecast. El cable mide 1,60 m y ahora vamos a conectar el enchufe al cable. Y el micro USB lo conectamos al Chromecast. Ahora vamos a conectar el Chromecast al puerto HDMI de nuestro monitor o televisión. Aquí tenemos los dos puertos HDMI de mi monitor. Enchufamos el conector HDMI a uno de los puertos. Ya lo tenemos conectado. Vamos a conectar el enchufe a la toma de corriente. Como puedes ver, el LED de la parte derecha se ha encendido en color ámbar. Y una vez ha terminado, cambia a color blanco. Si te está gustando el Google Chromecast, te dejo abajo en la descripción y en los comentarios el enlace para que puedas comprarlo.
Y si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Ahora vamos a vincular nuestro Google Chromecast con nuestro móvil o tablet. Como puedes ver, la pantalla está en negro y a continuación aparece el logotipo de Google. Ahora tenemos que descargar la aplicación de Google Home en nuestro teléfono o nuestra tablet. Ahora con nuestro móvil o tablet vamos a Play Store o Apple Store. Buscamos la aplicación Google Home y le damos al botón de instalar. Está terminando la descarga y ahora comenzará la instalación. Esperaremos hasta que termine. Ahora pulsamos en el botón verde que dice abrir. Google Home nos dice te damos la bienvenida a casa. Pulsamos el botón azul de abajo que dice empezar. Ahora aparecen todas las cuentas que tenemos en nuestro móvil. Si quieres utilizar una cuenta que no sea las que tengamos en el móvil, utiliza el botón que dice utilizar otra cuenta y sigue los pasos que te muestra en pantalla. Yo voy a utilizar Eternity Samuel y pulsamos el botón azul de abajo a la derecha que dice aceptar. Ahora Google Home nos está solicitando acceso a nuestra ubicación, debemos activarla. Nos muestra una ventana pequeñita y debemos elegir permitir si la aplicación está en uso. Ya estoy dentro de mi cuenta y aquí tengo todos los dispositivos que tengo añadidos a Google Home. Arriba, bajo el nombre casa, vemos una sugerencia que dice configurar Chromecast. Pulsaremos sobre ella. Seleccionamos nuestra casa y pulsamos el botón azul que dice siguiente. Ahora está buscando dispositivos nuevos. Esperamos un poco a que los detecte. Nos comunica que se ha detectado un dispositivo Chromecast. ¿Quieres configurarlo? Pulsamos en sí en el botón azul. Y en la pantalla nos aparece un código. El móvil está estableciendo la conexión con Chromecast todavía. Nos pregunta que si aparece el código en nuestra televisión. Dice, si ves el código H8P3 significa que te has conectado al dispositivo Chromecast correcto. Y vemos que en el monitor aparece también H8P3. Pulsamos en sí. Aquí puedes aceptar para mejorar el Chromecast o no. Vamos a darle sí. Y voy a ponerlo en el salón. Tú ponlo donde tengas tu monitor o televisión. Pulsamos siguiente. Conéctate a una red Wi-Fi. Yo voy a elegir la mía, Eternity 2G. Le doy a siguiente. Escribimos nuestra contraseña. Y le damos a conectar. Vemos que en la pantalla aparece también estableciendo conexión. Ya falta poco. En la pantalla del móvil vemos que dice vinculando tu Chromecast. El Chromecast utiliza tu cuenta de Google para personalizar tu experiencia. Pulsamos siguiente o ahora no. Yo pulso siguiente. Nos aparece antes de utilizar tu asistente de Google. Deslizamos hasta abajo y le damos a siguiente. No te pierdas nada. Esto es para recibir ofertas, promociones y publicidad de Google. Yo le voy a decir no gracias. Si tú lo prefieres puedes registrarte. Vincula tus servicios de vídeo. Deja que los demás utilicen tus servicios de vídeo solo con pedírselo al asistente. Netflix. Se necesita cuenta de Netflix. Pulsamos sobre el icono de Netflix. Yo tengo cuenta de Netflix y le digo sí, vincular cuenta. Pulsamos en siguiente. Inicio sesión. Y ya estoy en Netflix. Una vez en nuestra cuenta de Netflix, seleccionaremos nuestro perfil. Confirmar. Y
Pulsamos el botón azul que dice siguiente. Listo. Le damos al botón azul que dice continuar. Dice el dispositivo salón está listo. Y en nuestra pantalla aparece unos fondos de pantalla del Google Chromecast. En el móvil dice que ya está listo y pulsamos en continuar. Elige un clip de muestra para aprender a enviar contenido. Por ejemplo, vamos a mandar Netflix a nuestro monitor. Debemos pulsar el botón que está arriba a la derecha. Y dice enviar a salón. Pulsamos. Ben and I took a drive home. There's people watching. I know. I didn't leave my Talk to me, you're foggy before you El volumen está demasiado alto. Puedes ajustar el volumen con los botones situados en el lateral del móvil. You speak to her? Pues vemos que bajando o subiendo el volumen del móvil, about Fisk. controlamos el volumen. Ahora abrimos YouTube. Line up with everything that we need. Vamos a nuestro I'm canal. hearing you and Foggy come up with anything better. Abrimos nuestro vídeo. Pulsamos el icono de enviar a la televisión o el monitor. Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy les presento este aparatito de TP-Link AV600. Ahora veremos cómo resetear nuestro Google Chromecast a modo de fábrica, por si algún día lo necesitas. Para resetear nuestro Google Chromecast debemos mantener pulsado este botón hasta que el LED deje de parpadear. Vemos que va parpadeando cada vez más rápido y luego se quedará de color blanco. Pues listo, ya está reseteado nuestro Google Chromecast. Pues eso es todo amigos, hasta pronto.